Buenos días, mi nombre es Georgina Barrón Villegas y en este video presentaré el proceso mediante el cual el diagnóstico socioeducativo orienta el diseño, la implementación y la reflexión durante una adecuación curricular construida desde la investigación, acción y la práctica reflexiva. Mi intervención se desarrolló en la escuela primaria Adalberto Tejeda, ubicada sobre la Avenida México en la colonia La Lagunilla, de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Se trata de una escuela urbana que tiene 242 alumnos, distribuidos en 13 grupos de primero a sexto grado. La institución cuenta con 13 aulas, biblioteca escolar, aula de medios, con 21 computadoras, oficina de educación física y un patio central donde se realizan las actividades cívicas, recreativas y deportivas. Asimismo, el personal está integrado por 32 docentes, incluyendo especialistas en educación física, inglés, artes y el servicio de USAIR. Durante el reconocimiento del contexto, también identifiqué que la participación de la familia es limitada, aspecto que constituye un factor importante porque el acompañamiento familiar influye directamente en la continuidad de los procesos de aprendizaje de los alumnos. Mi práctica se realizó en el grupo de primero B, integrado por 14 alumnos, 7 niñas y 7 niños con edades entre 6 y 7 años. Antes de diseñar cualquier educación, consideré necesario conocer el grupo de diferentes fuentes de información. Para ello, recuperé la información proporcionada por la docente titular, realicé observaciones sistemáticas dentro del aula y elaboré una matriz diagnóstica correspondiente a la actividad 9 del curso, que me permitió organizar las necesidades destacadas de uno de los alumnos. En este proceso responde a lo que plantea García Nieto, que señala que el diagnóstico pedagógico busca conocer objetivamente la realidad educativa para descubrir causas, interpretar necesidades y orientar la toma de decisiones que permitan mejorar la intervención educativa. Además, destaca que debe tener un carácter preventivo, es decir, anticiparse a las dificultades antes de que éstas afecten con mayor intensidad el aprendizaje. Gracias a este diagnóstico, identifiqué que el grupo era participativo, respetuoso y mostraba disposición para aprender. La docente titular implementaba un enfoque multisensorial mediante recursos visuales, auditivos y kinestésicos para favorecer principalmente el proceso de lectoescritura. Sin embargo, el diagnóstico también me permitió reconocer algunas circunstancias que requerían atención. La primera estaba relacionada con las inasistencias frecuentes de los alumnos. La segunda surgió al observar que algunos estudiantes presentaban dificultades para mantener la atención una vez que concluían las actividades. Y la tercera fue precisamente durante estas observaciones cuando decidí centrar mi análisis en Diego. Es importante aclarar que Diego nunca fue considerado el problema del grupo. Por el contrario, fue el alumno que me permitió identificar con mayor claridad algunas barreras de aprendizaje y la participación presentes dentro del aula. A partir de la matriz diagnóstica y de las observaciones realizadas, identifiqué 5 barreras principales. La primera era la dificultad para mantener la atención durante las actividades o periodos prolongados. La segunda consistía en que una vez que terminaba una actividad, comenzaba a distraerse con facilidad y dejaba de involucrarse en la dinámica escolar. La tercera era que respondía mejor cuando las instrucciones eran claras, eran breves y con acompañamientos visuales. La cuarta barrera surgió al observar que su motivación dependía en gran medida del tipo de actividad, mostrando mayor interés cuando éstas implicaban retos, participación activa y matemáticas. Y finalmente, durante la intervención identifiqué una barrera inicial que no había observado, era que Diego, debido a sus rasgos y aspectos, era rechazado por el grupo. Estas observaciones me permitieron comprender que las barreras para el aprendizaje no siempre se encuentran únicamente en el estudiante, también pueden estar relacionadas con la organización de las actividades, la convivencia y las oportunidades de participación que se ofrece el propio contexto escolar. Con base en este diagnóstico, decidí implementar una educación curricular basada en la diferenciación pedagógica y la personalización del aprendizaje. Elegí este tipo de educación porque los aprendizajes esperados permanecen iguales para todo el grupo. Lo que necesita modificarse era la manera en que los alumnos accedían a ellos, participaban en las actividades y demostraban lo aprendido. Esta decisión coincide con lo planteado en la lectura Adaptaciones curriculares efectivas, donde se señala que la diferenciación pedagógica permite ajustar metodologías, recursos, tiempos y formas de participación para responder a la diversidad presente en el aula, mientras que la personalización reconoce los intereses y fortalezas de cada estudiante como punto de partida para fortalecer el aprendizaje. La primera decisión que tomé fue diseñar un hilo conductor que diera sentido y continuidad a toda mi intervención. Durante las observaciones identifiqué que Diego perdía fácilmente el interés cuando las actividades parecían aisladas entre sí o no encontraba una relación entre una sesión u otra, por lo que diseñé un personaje llamado Luna la Exploradora, quien viajaba por diferentes estados de México y, mediante cartas, invitaba a los alumnos a resolver distintos retos relacionados con los contenidos del proyecto. Mi intención era que cada sesión comenzara con una situación motivante y que despertara la curiosidad de los alumnos y les permitiera anticipar lo que realizarían en cada clase. Además, mientras las cartas eran leídas en voz alta, también las proyectaba en el pizarrón. Esta decisión respondió a la barrera identificada en el diagnóstico, en donde Diego lograba mantener mejor la atención cuando la información se presentaba tanto de forma oral como visual. Al mismo tiempo, este apoyo benefició a otros alumnos, que aún se encontraban fortaleciendo su proceso de lectoescritura. Otra adecuación importante consistió en modificar la forma de participación de los alumnos. Originalmente yo había planteado que cada alumno pasara a escribir al pizarrón. Sin embargo, realicé unas tablitas que eran bueno o malo y al mismo tiempo iban poniendo yo la presentación de la acción si perjudicaba o beneficiaba a Jalapa y los alumnos al mismo tiempo alzaban la mano y ponían si era bueno o era malo. Otra decisión importante surgió a reconocer una de las principales fortalezas de Diego. Durante las observaciones identifiqué que mostraba un mayor interés por las matemáticas. Así que en lugar de centrar mi intervención únicamente en las dificultades detectadas, decidí incorporar pequeños retos matemáticos dentro de distintas sesiones del proyecto. Esta decisión tuvo como propósito partir de sus intereses para incrementar su motivación y favorecer que permaneciera involucrado durante más tiempo en las actividades. Asimismo, observé que los momentos de transición de una actividad a otra eran aquellos en los que Diego se distraía con mayor atención. Por ello decidí asignarle pequeñas responsabilidades dentro del aula, como repartir materiales, entregar cuadernillos y apoyar en la organización de los recursos. Más que convertirlo en ayudante, la intención fue ofrecerle una participación activa en el aula, también durante estos momentos donde anteriormente aparecían las principales distracciones. Cada alumno
contaba con un pasaporte donde registraban los estados visitados junto con Luna y obtenían un sello al concluir satisfactoriamente las actividades correspondientes. Este recurso no tuvo una finalidad únicamente evaluativa, sino que su propósito principal fue reconocer los avances de los alumnos y mantener el interés durante todo el recorrido del proyecto. Finalmente, una de las adecuaciones más importantes no fue el material didáctico, sino la forma en que fui construyendo la intervención. Después de cada sesión, yo a través de mi diario analizaba las respuestas de Diego y del resto del grupo, identificando qué estrategias habían favorecido la participación y cuáles requerían modificaciones. Estos registros orientaron las decisiones de las siguientes sesiones, permitiéndome así ajustar instrucciones, tiempos, recursos y dinámicas conforme avanzaba la práctica. Este proceso me permitió que la adecuación curricular no permaneciera estática, sino que evolucionara continuamente a partir de las necesidades que yo iba identificando. Todas estas estrategias que ya mencioné fueron implementadas con todo el grupo. Sin embargo, todas surgieron a partir de las barreras identificadas en el diagnóstico de Diego. Esto permitió que las adecuaciones favorecieran especialmente su participación sin dejar beneficiar a otros compañeros, fortaleciendo así un ambiente de aprendizaje más inclusivo. Desde esta perspectiva considero que la intervención recuperó los principios del diseño universal para el aprendizaje, ya que procuré ofrecer diferentes formas de presentar la información, distintas maneras de mantener el interés y diversas oportunidades para que todos los alumnos pudieran participar sin modificar los aprendizajes esperados. Una vez implementadas las adecuaciones curriculares, comprendí que el verdadero aprendizaje no consistía únicamente en diseñarles, sino analizar continuamente su impacto para decidir cuáles debían de mantenerse, cuáles requerían ajustes y cuáles era necesario modificar. Uno de los resultados más significativos fue el impacto que tuvo Luna la Exploradora. Aunque inicialmente fue diseñada como un recurso para dar continuidad al proyecto, durante la intervención observé que se convirtió en un elemento de motivación para todo el grupo. En el caso de Diego, esta estrategia favoreció que permaneciera atento desde el inicio de la sesión y mostrara más interés por las actividades. Además, el proyectar las cartas mientras que eran leídas logró seguir la lectura con mayor facilidad, disminuyendo los momentos en los que se perdía la atención. Esta decisión responde al primer principio del DUA, en donde se menciona que hay que ofrecer diferentes formas de representación de la información mediante apoyos visuales y auditivos que facilitaran el acceso al contenido de todos los alumnos. Otra estrategia que mostró resultados muy positivos fue la participación simultánea durante las paletas de respuesta. Además, obtuve resultados muy favorables al incorporar los retos matemáticos. Partir de uno de los intereses de Diego me funcionó mucho. Incluso al final, él me ayudaba con sus demás compañeros para que ellos pudieran terminar los retos matemáticos. Asimismo, las responsabilidades asignadas dentro del aula favorecieron su participación durante los momentos de transición. De actividades como repartir materiales didácticos o entregar cuadernillos se convirtieron en momentos de dispersión y fortalecieron su sentido de pertenencia dentro del grupo. Otra evidencia importante fue el pasaporte de Diego. Al final de la intervención, Diego logró obtener los 3 sellos correspondientes a las sesiones desarrolladas y concluyó la totalidad de las actividades de su cuadernillo. No obstante, mi intervención también me permitió reconocer que no todas las estrategias funcionaron como yo esperaba. Una de las decisiones que tomé fue cambiar de lugar a Diego, considerando que una ubicación diferente disminuiría los distractores y favorecería su inatención. Sin embargo, conforme avanzó la sesión, observé que esta adecuación no me servía, pues me quedaba más lejos ubicar a Diego y no podía ayudarle ni brindar un acompañamiento oportuno. A partir de esta evidencia, decidí regresarlo a su lugar original, comprendiendo que una adecuación debe mantenerse únicamente cuando realmente responde a las necesidades observadas. Otra estrategia que no me resultó favorable fue solicitar que una compañera lo apoyara durante las actividades. Inicialmente pensé que el trabajo entre pares fortalecería su participación. Sin embargo, las observaciones mostraron que esta alumna se dirigía a Diego de una manera poco respetuosa y evidenciaba actitudes de rechazo hacia él, lo que hacía que Diego disminuyera su motivación en el aula. Por ende, evité esta adecuación. Al comparar mis primeros registros con los últimos, identifiqué que Diego permanecía más tiempo involucrado en las actividades. Concluía la totalidad de su cuadernillo, obtuvo los 3 sellos e incluso me ayudó a apoyar a sus compañeros en las actividades de matemáticas. Con base en estos registros, dejé de seguir mi planeación de manera rígida y realicé ajustes en instrucciones, tiempos, recursos y dinámicas cuando la evidencia mostraba que era necesario hacerlo. Este proceso coincide con lo que plantea Evans, quien explica que la investigación se desarrolla mediante un ciclo permanente de planificación, acción, observación y reflexión, permitiendo replantear continuamente la práctica para la mejora. Asimismo, Hernández y Suaza señala que la investigación sobre la propia práctica permite al docente comprender críticamente lo que ocurre dentro del aula y transformar su enseñanza a partir de la reflexión sistemática. Al revisar mi intervención, identifiqué claramente este proceso, observé las barreras, diseñé una propuesta de adecuación, implementé estrategias, analicé sus resultados y, finalmente, realicé los ajustes necesarios para poder responder de manera más pertinente a las necesidades del grupo. En este sentido, también cobra significado el planteamiento de Ángeles Domingo, quien confirma que la práctica reflexiva constituye un modelo de aprendizaje profesional que parte de la experiencia docente y de la reflexión sistemática sobre su propia práctica. Considero que este fue uno de los aprendizajes más importantes de toda la intervención, pues comprendí que una adecuación curricular no termina cuando se implementa. Por el contrario, comienza realmente cuando el docente, por favor, analiza críticamente sus resultados y utiliza esa información para transformar su propia práctica. Al analizar esta experiencia, comprendí que los resultados obtenidos no dependieron únicamente de las adecuaciones curriculares implementadas, sino también de diversos factores sociales, pedagógicos y contextuales presentes durante toda la intervención. Un factor relevante fue el contexto del grupo. Al tratarse de un grupo reducido, fue posible brindar un acompañamiento más cercano. Asimismo, la práctica de la docente titular representó un referente importante para mi intervención, pues su trabajo mediante un enfoque multisensorial y el uso constante de apoyos visuales facilitaron las adecuaciones porque se integraron de una manera natural a la dinámica del aula. Así fortaleció la continuidad de los procesos de enseñanza. Asimismo, la práctica de la docente titular me sirvió muchísimo. Durante el curso también analizamos la importancia de desarrollar una mirada diagnóstica. Esta idea cobró sentido durante mi intervención, ya que comprendí que observar no significa únicamente identificar conductas, sino interpretar el contexto en el que se ocurren para tomar decisiones pedagógicas.
Si únicamente yo hubiera observado que Diego se distraía fácilmente, probablemente habría concluido que el problema estaba en él. Sin embargo, el diagnóstico me permitió reconocer que muchas de las barreras estaban relacionadas con la organización de las actividades, las oportunidades de participación y en algunos momentos en las relaciones establecidas entre los propios compañeros. Esta experiencia fortaleció mi comprensión de que el diagnóstico no tiene como finalidad etiquetar a los estudiantes, sino comprender sus necesidades para orientar la intervención docente, tal como lo plantea García Nieto, cuando señala que el diagnóstico constituye la base para interpretar la realidad educativa y tomar decisiones que permitan mejorar el aprendizaje de la intervención. Si tuviera la oportunidad de continuar este proyecto, realizaría algunos ajustes. En primer lugar, incorporaría apoyo más visuales para favorecer la organización del tiempo, como agendas o temporizadores visuales, que permitieran a los alumnos anticipar la duración de actividad y fortalecer su autorregulación. También desarrollaría estrategias permanentes para fortalecer la convivencia del grupo, promoviendo así actividades cooperativas donde todos los alumnos puedan reconocer las fortalezas de sus compañeros y disminuir las situaciones de rechazo que observé en algunas clases. Asimismo, buscaría una comunicación más constante con la familia y especialmente con el personal de USAER, para así construir estrategias compartidas que favorecieran la continuidad de los aprendizajes tanto dentro como fuera de la escuela. Considero que estos ajustes responden precisamente al proceso de mejora continua que propone la investigación de acción, ya que la intervención docente nunca puede considerarse terminada. Siempre existe la posibilidad de analizar los resultados y plantear nuevas acciones que permitan seguir fortaleciendo la práctica. Después de vivir esta experiencia, también cambió mi manera de comprender el diseño universal para aprendizaje. Antes pensaba que consistía en elaborar materiales diferentes para algunos alumnos. Hoy comprendo que su verdadero sentido está en diseñar experiencias de aprendizaje suficientemente flexibles para que todos puedan acceder a la información, participar activamente y demostrar lo que saben desde diferentes formas de aprender. Al mirar nuevamente mi intervención, comprendí que las cartas de Luna, los apoyos visuales, las paletas de participación, los retos matemáticos y las responsabilidades dentro del aula, así como el pasaporte viajero, ofrecieron distintas formas de representar la información, mantener el compromiso y favorecer la participación de todos los alumnos sin modificar los aprendizajes esperados. Al este curso, yo pensaba que una adecuación curricular consistía únicamente en modificar actividades para un alumno que presentaba mayores dificultades. Hoy comprendo que esta idea era limitada. Después de esta intervención, entiendo que una adecuación curricular comienza desde el diagnóstico, continúa con la toma de decisiones fundamentales y se fortalece mediante la observación y la reflexión constante de la propia práctica. Diego fue el punto de partida de este proceso, pero nunca fue el problema. Fue el alumno que me permitió comprender que muchas veces las barreras para el aprendizaje no se encuentran en los estudiantes, sino en las oportunidades que les ofrecemos para participar. Gracias a él aprendí a observar más allá de una conducta y a preguntarme qué podía transformar en mi propia práctica de enseñanza para fortalecer su aprendizaje. Ese cambio de mirada representa, sin duda, el aprendizaje más importante que me deja esta experiencia. Después de esta experiencia, cobra especial sentido el planteamiento de Ángeles Domingo, quien afirma que la práctica reflexiva es un modelo de aprendizaje profesional, cuyos elementos principales de partida son las experiencias de cada docente, su contexto y la reflexión sobre la práctica de la propia práctica. Hoy puedo afirmar que esa reflexión transformó mi manera de enseñar. Finalmente, comprendí que la inclusión no consiste en hacer actividades diferentes para un estudiante, sino en construir ambientes donde tengan oportunidades reales para aprender, participar y sentirse parte del grupo. Hoy entiendo que una adecuación curricular no comienza cuando modificamos una actividad, sino cuando somos capaces de mirar críticamente nuestra práctica para identificar qué necesidades tenemos que transformar. Ese será, sin duda, el principio que orientará mi ejercicio profesional como futura docente.